Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados oyentes, en este nuevo y hermoso día que se le ha placido darle a nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Los saludo y los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otra vez, como los martes de 3 a 4 en este su programa, Un Nuevo Despertar. Enviamos un cordial saludo y bendiciones para todos los pastores que integran la barra de pastores de Pan de Vida, para el pastor Agustín Guerrero, para el pastor Ramón Alfaro, para el pastor Harley, tu iglesia allá en Jalpa de Méndez, Tabasco, Mahanaín, a la iglesia Yo Soy el que Soy, en la ranchería El Santuario, segunda sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida también de todos y cada uno de los que laboran aquí en estas instalaciones de Canal 8, los dueños de este canal y que hacen posible la transmisión de este programa. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. También quiero mandar saludos a nuestros hermanos, los hermanos Salas allá en Villahermosa, Emanuel allá en Jonuta, y a todos los que siempre se han reportado con nosotros, enviando sus mensajes a través de la aplicación del canal a nuestra página de Facebook. Les damos gracias y vamos a continuar. Nuestro tema de hoy lo hemos denominado de la siguiente manera: la carrera del cristiano, tomado completamente de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a tener como base los versículos del 8 al 21 del capítulo 3 del libro de Filipenses. Allí tenemos una historia, parte de la historia del apóstol Pablo, ¿sí? Antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y después el apóstol Pablo, quien tuvo un cambio radical en su vida y por servir y seguir a Cristo se entregó totalmente a ese servicio. Una historia que nos lleva a reflexionar y también nos debe llevar a que nosotros, cada uno de los que hemos creído en Cristo, ¿sí?, se haga una realidad en nuestra vida esa palabra de Pablo cuando, derribado del caballo y ciego, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó: a quien tú persigues. Entendiéndolo claramente, porque sabía a quién perseguía, Saulo de Tarso todavía dijo: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: ve a tal lugar y ahí se te dirá qué hacer. Tú y yo ya hemos venido a los pies de Cristo, ya hemos sido derribados de ese caballo en el que andábamos cuando hacíamos nuestra voluntad y andábamos en el mundo, sin prestar atención ni oídos a la palabra de Dios. Ya nosotros fuimos derribados de ese caballo, ya pasó el tiempo de la ceguera y ahora nuestros ojos han sido de nuevamente abiertos. Ha caído toda la escama, ¿sí?, toda la cadena, todo lo que simboliza el pecado. Pablo se refiere a la ley del pecado. Todo eso ya ha pasado de nuestra vida. Ahora nosotros somos hijos de Dios y debemos tener un compromiso, debemos de predicar el Evangelio, debemos de entregarnos al servicio de nuestro buen Dios y Señor de esa manera comprometida, con fe, con entrega total, tomados de su mano, ¿sí?, dispuestos a ir a donde se nos mande y decir lo que se nos diga para pregonar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de continuar y entrar ya de lleno al estudio del tema del día de hoy, vamos a un corte comercial y regresamos. Continuamos, como les decía, hoy nuestro tema se llama La carrera del cristiano, completamente unido con Jesucristo. Por lo tanto, les decía, viene una historia del apóstol Pablo que la encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos del 8 al 21, en el cual podemos ver el apóstol Pablo, la convicción que él tiene, la fe, esa entrega con que él se dedicó a servir y a predicar el Evangelio de nuestro buen Dios. Por lo tanto, esa historia bíblica nos debe de llevar a nosotros a emularla y tratar de llevar una vida parecida a la de él, porque
Podemos ver todo lo que él hizo, cómo se comportó él. Este capítulo 3 del libro de Filipenses nos habla sobre los inicios del apóstol Pablo como ya un hijo de Dios, como un apóstol de Jesucristo. Y ahí vemos que en los primeros versículos del 1 al 7, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un judío, ¿sí?, ejemplar, que logró escalar altos niveles, ¿sí?, de altas posiciones en su religión, ¿sí?, el judaísmo. Mas, sin embargo, él dejó todo eso por el servicio a nuestro buen Dios. Vamos a buscar el capítulo 3 del libro de Filipenses y le voy a dar lectura a los versículos del 8 al 21, que es sobre donde vamos a tener nuestra enseñanza el día de hoy. El capítulo 3 se titula Prosigo al blanco. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la presencia a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, digamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dijeron muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo que podemos ver, amados oyentes, amados hermanos, amados escuchas, ¿sí?, que es necesario, importante, anhelar, así como lo anhelaba, avanzaba y lo hacía el apóstol Pablo, ¿sí?, en avanzar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que la palabra dice que debemos de tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, ¿sí? Y vemos que esas palabras el apóstol Pablo trataba de que fueran una realidad viva en él, ciñéndose al ejemplo de Cristo, tratando de alcanzar esa perfección, ese crecimiento en el conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso era algo que Pablo anhelaba, que Pablo buscó, que Pablo hizo cada día de su vida. Ver el reflejo de la persona de Cristo en su vida para con los demás. Y es algo importante, es algo bueno, de que cada uno de nosotros también tengamos esa forma de pensar, tengamos esa forma de vivir. Tratemos de proseguir al blanco como el apóstol Pablo de esa manera, tratando de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Prosiguiendo al blanco nosotros cada día de nuestra vida de esa manera, en vez de apartarnos, de alejarnos, de dejar de congregarnos, de dejar de predicar el Evangelio, ¿sí?,
debemos nosotros de mantenernos siempre allí, siempre constantes, no fallar ni un día, sino al contrario, buscar cada día ir subiendo de nivel, ir creciendo más y más en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y también en la aplicación diaria de la enseñanza y predicación de su Evangelio. Tratar de ser nosotros misericordiosos, de contagiar a los demás con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de estar siempre viviendo de esa manera para que así, a través de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, las personas, las naciones puedan decir, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y podamos ser nosotros testigos de Dios, de Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a través de que vean ese cambio, esa transformación que Jesús ha hecho en nuestras vidas, puedan venir almas también a los pies de Cristo y ser transformadas, amados oyentes. Por lo tanto, nosotros, al tratar de crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos buscar, como lo dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ven? Pablo buscaba la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿sí?, el conocimiento de Cristo debe ser algo que nos motive para seguir adelante. Debe ser lo primordial en nuestra vida de fe, en nuestra vida como hijos de Dios, para tratar de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Alcanzar a través de la lectura de la palabra, del discernimiento, del escudriñamiento de la palabra de Dios, que nosotros podamos crecer cada día más en el conocimiento de todo lo referente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra nos enseña que la sangre de Cristo tiene poder, porque nos redime, nos limpia y nos lava de todo pecado, nos dice. El nombre de Jesús tiene poder. Recordemos que dice que todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Y también dice, ¿sí?, que en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer liberación, echar fuera demonios, ¿sí? Entonces, la sangre, el nombre y también la persona de Cristo tienen poder. Por lo tanto, sí, porque Él es el único en que podemos ser salvos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la persona de Cristo, el nombre de Jesús, desde Jesucristo y la sangre de Cristo tienen poder, cosas importantes. Eso es parte que al conocerlo, al saberlo, nosotros estamos creciendo en el conocimiento, ¿sí?, de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esos tres aspectos, en todos esos campos, ¿sí? Y nosotros podemos usar esas tres posiciones de nuestro Señor Jesucristo para declarar la palabra, para declararla, tanto la sangre, el nombre y la persona de Cristo, cuando estemos frente a situaciones o a tentaciones o a pruebas y sea aplicable el que nosotros declaremos la palabra de Jesucristo. Así que, amados hermanos, esa es la importancia. Y Pablo es lo que en cada momento buscaba y hacía, porque sabía que había poder en ello, ¿sí?, en esa palabra, porque la palabra es de poder. Entonces, nos sigue diciendo el versículo 8, de la siguiente manera: Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven? Él no anhelaba solamente, ¿sí?, obtener el conocimiento, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, sino también Él tenía todo lo dejó. Como dijimos en la introducción, Pablo, aquí en los primeros versículos, se describe a sí mismo como era. Él había escalado, ¿sí?, posiciones altas en su religión, en el judaísmo, ¿sí? Tenía muchas cosas de las que, dijéramos, estar orgullosos como persona y también como miembro de su religión, el judaísmo. Pero cuando conoció a Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo lo alcanzó, porque era necesario, ¿sí?, era necesario para que él fuera un discípulo de él y pregonara su evangelio de una manera poderosa como lo hizo. Entonces, él dejó todo y lo tuvo por basura. No le importó todos los
escarnios que había alcanzado, la posición que tenía allá. Imagínense, era una persona que hablaba con los principales sacerdotes, ¿sí? Y ellos le daban su apoyo, le daban cartas para que él donde fuera lo apoyaran, lo reconocieran, supieran quién era y le permitieran hacer lo que él iba a hacer sin que se opusieran ni lo entorpecieran, ni le preguntaran ni nada. Él tenía esa facultad, ¿sí? Y todo eso lo dejó, ¿sí? Para servir a Cristo. Recordemos que él, momentos antes de caer de ese caballo, ¿sí? Y quedar ciego, tener ese enfrentamiento personal con Jesús, ¿sí? Él venía buscando más cristianos para matarlo. Y después, momentos después, antes era el perseguidor, unos días antes era el perseguidor, de 3 a 5 días, una semana después, se convirtió en perseguido. Porque ya lo que él buscaba, ¿sí? Lo que él perseguía, ya él era parte de eso. Jesús lo sacó de ser perseguidor y lo convirtió en perseguido. Lo que él hacía con los demás, él lo sufrió después en carne propia. Pero sabiendo y conociendo, teniendo ya esa experiencia, él sabía, ¿sí?, qué es lo que le iba a pasar ya como perseguido, porque él lo había hecho de esa manera, persiguiendo a los seguidores de Cristo. Entonces, con ese conocimiento pleno, él se dedicó, se olvidó de eso y se dedicó a predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una entrega total, sin retroceder, sin mirar atrás. Al contrario, su mirada siempre al frente. Por eso dice, prosigo al blanco. Nada lo iba a detener. Él ya tenía ese convencimiento y por eso exclamó, prosigo al blanco. Nada me detiene, nada me hace voltear a ver para atrás, nada me hace desistir. Al contrario, anhelo y deseo adquirir mayor conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo para predicar más, para dar mayor testimonio de lo que Él es capaz de hacer en la vida de cada uno de los que hemos sido llamados para venir a sus pies. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es importante que lo tengamos y lo conozcamos, amados oyentes. Y eso viene, tenemos que leer la Biblia, tenemos que nutrirnos, tenemos que comer ese pan espiritual, ¿sí?, para que así nosotros podamos tener esa edificación, ese crecimiento y llegar a esa madurez espiritual y buscar vivir una vida como el apóstol Pablo, con conocimiento, sabiendo qué nos puede pasar, hasta dónde podemos llegar. ¿Qué acarrea y qué trae para nuestras vidas el servir a Cristo, el predicar su palabra? ¿Sí? Pero aceptarlo de una manera con humildad y sencillez. No verlo como carga, no verlo como problema, sino verlo como que todo eso nos va a llevar, como dice el versículo 21, nos va a llevar a ser transformados, transformará nuestro cuerpo, ¿sí?, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria de Jesús, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ven? Esa es la recompensa. Podemos sufrir, podemos pasar por diferentes situaciones, por escasez, por cárcel, como le pasó al apóstol Pablo. Pero si nosotros permanecemos fieles, obedientes, ¿sí?, confiando y teniendo fe y nuestra esperanza viva en nuestro Señor Jesús, Él nos va a recompensar, ¿sí? Él lo sabe hacer, pero tenemos nosotros que ser fieles, amados oyentes. También para crecer en el conocimiento de Cristo, ¿sí?, debemos nosotros poder portar la cruz de Cristo de la manera correcta y Él se encargará de nuestros enemigos. Saulo de Tarso persiguió por mucho tiempo a los cristianos, pero después Jesús se encargó de ese enemigo, de los que habían creído en Él. Lo derribó, lo tumbó, lo dejó ciego, después le devolvió la vista y ya lo trajo a esa misma posición. A lo que Él perseguía, después Él se convirtió en uno de ellos y fue perseguido. ¿Ven? ¿Ven cómo Dios cuida de nosotros y a nuestros enemigos los vuelve, que se vuelvan de nuestro mismo lado? Por eso es la confianza que debemos de tener en Dios. Ninguno de aquellos creyentes, hijos de Dios de aquel tiempo renegó. Al contrario, aceptaron morir de buena manera, sin echarse atrás. Y todo eso caló en la vida de Pablo. Aparentemente no le importaba y los mataba.
Pero todo eso, cuando vino acá, ya se reveló a su mente. Jesús lo reveló a su mente y a su corazón. Y por eso a él ya no le importaba morir. Porque él había matado tanto. Y decía, verdaderamente estos, ¿sí?, saben en que han creído. Tienen esa esperanza. Y por eso él caminaba y vivía de esa manera. Recordemos que para que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos, dice en el Evangelio de San Lucas, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Por eso nosotros también debemos de tomar nuestra cruz, ¿sí?, de negarnos a nosotros mismos, ¿sí?, de tomar nuestra cruz y de seguirle cada día, para que podamos ser nosotros, ¿sí?, verdaderos discípulos de Jesús, así como lo fue el apóstol Pablo y todos y cada uno de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que ver, ¿sí?, crecer de esa manera, ir tomados de la mano de Jesús para que podamos vivir nuestra vida de fe y estar conscientes de enfrentar las cosas de la manera correcta, con gozo, alegría, paz, con benignidad, con sumisión, con humildad y con mansedumbre, aceptando la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, para que podamos nosotros ir creciendo y avanzar en nuestro camino tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque así también la comunión en el sufrimiento de Cristo. Versículo 10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, la comunión en el sufrimiento de Cristo. Ahí les dice que nosotros debemos de participar de sus padecimientos. Quizás no sean iguales, no sean semejantes, son otros tiempos, ¿sí? Ya no haya el castigo como en los tiempos de Jesús, con esos látigos, con esos cueros que tenían puntas de acero en un lado y con los que lo castigaban, lo golpeaban, le pegaban y le levantaban pedazos de su carne y sangraba. Quizás ya hoy en día ya no haya ese castigo, pero hay otro tipo de castigo. Hoy enfrentamos burlas, hoy enfrentamos habladurías, hoy enfrentamos afrentas. Tantas cosas que hay que cada uno de nosotros sabremos que han venido a nuestras vidas. Se ríen de nosotros. Pero nosotros sabemos que la palabra dice que para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así que, amados hermanos, con esa seguridad, sabiendo que es poder de Dios, nosotros no debemos de tomar en cuenta nada de eso que venga contra nosotros. Sino al contrario, pararnos firmes y seguir adelante. Dar gloria a Dios, ¿sí?, y bendecir a esas personas. Recordemos que la palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que les hagamos el bien, que no seamos semejantes ni iguales a ellos, sino al contrario, que nosotros oremos por ellos. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Así debemos de ser nosotros también para con ellos, para que podamos crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También debemos crecer en la muerte de Cristo, porque aquí mismo en el versículo 10 nos dice, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección. Primero muerte y después de su resurrección. Por lo tanto, también nosotros debemos de crecer al conocer sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque esa muerte nos enseña mucho. Él se sometió. La palabra dice, sobrellevaos unos a otros, pero también dice que a veces debemos someternos a otros. Jesús se sometió a sus captores. Yo soy el que buscáis. Yo soy Jesús. Se sometió a sus captores. ¿Qué hizo Pedro? Trató de que huyeran, de sacarlo de allí, que no lo arrestaran, impedir que lo arrestaran. Se opuso, tomó su espada y le tumbó la oreja al centurión. Y Jesús le dijo, cálmate, Pedro. Levantó la oreja, la colocó y dice, yo soy Jesús al que ustedes buscan. ¿Ven? Él se sometió. Esa enseñanza nos dice que nosotros a veces debemos de someternos, que no a veces, sino siempre debemos de someternos a las autoridades, tanto terrenales como eclesiásticas, pero también a otras personas, ¿sí? No debemos de gritar, de alzarnos, de levantarnos, ¿sí?, sino al contrario, ver
Y así como Jesús fue humilde y manso, nosotros también debemos de ser humildes y mansos para que podamos ser testigos de Él en este mundo, en esta tierra, ante los demás. Para que vean, conozcan los demás que somos hijos de Dios, que somos humildes y mansos como Él. ¿Sí? Podemos participar a través de la muerte, como nos dice en este versículo, el poder de su resurrección. Porque así si morimos cuando Él venga, vamos a ser resucitados. Allí vamos a estar nosotros participando de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? En el versículo 20 y 21 podemos ver que nos habla del regreso, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? 3 cosas vemos en el versículo 20, ¿sí?, que son el regreso de Cristo, el Señor Jesucristo, dice, porque dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, recordemos San Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Y aquí se confirma San Juan 17 con este versículo 20 de Filipenses 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. Estamos aquí, así como vino nuestro Señor Jesucristo a cumplir una misión, ¿sí?, a vivir, a enseñarnos actos de obediencia, someterse a sus padres, ¿sí?, estar siempre en los negocios de su Padre, bautizarse, ir al ayuno llevado por el Espíritu Santo, ser tentado, declarar la palabra, vencer la tentación e iniciar su ministerio, predicar el mensaje del reino de los cielos, hacer milagros y prodigios. La palabra dice que el reino de los cielos se había acercado cuando nuestro Señor Jesucristo nació y estuvo en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Y Él, como portador de ese reino de los cielos, hizo con el poder que le había sido dado, con la autoridad, ¿sí?, que Él traía, hizo cosas, partícipe a este mundo, a la humanidad, del reino de los cielos, predicando el Evangelio, haciendo prodigios y milagros, sanando, levantando a los paralíticos, dando vista, resucitando a los muertos. Por eso dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado, porque el poder de Dios permaneció con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y hoy también está, porque cuando Él fue ascendido, nos fue enviado el Espíritu Santo. Y la primera vez que el Espíritu Santo de Dios se manifestó a los hombres aquí en la tierra en el día del Pentecostés, recordemos que hubo demostración de poder. Fueron todos llenos los que esperaban en Jerusalén. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces, todavía el reino de los cielos está en este mundo con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, por eso es importante que crezcamos en el conocimiento de la persona de Cristo. Recordemos que Jesús dijo, las cosas que yo hice, vosotros podéis hacer, y aún mayores. Por eso dice que les enviaré al Consolador, que nos va a enseñar, va a traer a memoria todo, ¿sí? Y dice que podemos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, por medio del poder de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso Pablo anhelaba ese conocimiento, Pablo anhelaba a Jesús, Pablo anhelaba ser como Él, tratar de alcanzar esa estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque ese poder de nuestro Señor Jesús es transformador, ¿sí? Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo, las humillaciones que hemos pasado, la humillación que hicieron de Jesús aquellas personas en aquel tiempo, fue transformado de humano a glorificado, para que sea semejante nuestro cuerpo al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Le fue dado todo el poder, sobre toda potestad, sobre todo imperio. Está sentado a la diestra del Padre, y tiene potestad en los cielos, en la tierra, en el aire, en las aguas, en todo, ¿sí? Así que, amados oyentes, ¿sí?,
Debemos nosotros entonces, porque es importante crecer en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo y buscar nosotros, ¿sí? Buscar nosotros eso que es importante, que es que nosotros, ¿sí? En nuestra carrera como cristianos, ¿sí? Podamos estar completamente unidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como Pablo lo anheló, así como Pablo lo buscó, así como Pablo lo hizo. Y recordemos también esa parte importante de cuando allí en Filipos lo metieron preso a él y a Silas. Pablo no se amilanó, sino al contrario, con esa fe, con ese amor, con esa búsqueda de estar constantemente en comunión con el Padre de alguna de las maneras en que se le puede alabar y adorar, servir y obedecer, ser fiel. Dice que a la medianoche, en Hechos 26 nos dice que a la medianoche, ¿sí?, él estuvo preso allí con Sila, y que a la medianoche ellos alabaron y adoraron, cantaron himnos para Dios. Y dice allí que la mano poderosa de Dios, la diestra de Dios, se manifestó a ellos. Hechos capítulo 30, amados hermanos. ¿Sí? Ahí lo vemos. 16:30. Allí tenemos nosotros eso, ¿sí? Eso, capítulo 16, versículo del 11, encarcelados en Filipo. Dice el versículo 25 del capítulo 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El poder de Dios revelándose a través de la adoración, ¿sí?, de la fe, de la fidelidad de Pablo y de Silas en esas circunstancias adversas a su vida, presos en Filipos, encadenados, les pusieron cepo y estaban hasta el último calabozo, el de más adentro, amados oyentes. ¿Ven? De esa manera estaba tan convencido Pablo que ni la cárcel lo detenía. No lo hacía ponerse triste, no lo hacía llorar, no lo hacía quejarse. Al contrario, ¿sí?, estar en esas circunstancias adversas, ¿sí?, para su vida, a Pablo, ¿sí?, lo motivaban a buscar la presencia de Dios en todo lugar, aún hasta en la cárcel. Dice que adoraban y cantaban himnos al Señor. Y al ver nuestro Dios, esa fidelidad, esa obediencia, ese gozo de Pablo y de Silas allí en medio de esa circunstancia adversa, dijo, claro, ningún justo va a ser avergonzado, ningún hijo mío va a ser abandonado, que la palabra dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, y envió a su ángel para que abriera todas las puertas de esta cárcel y para que rompiera todas las cadenas con que los aprisionaban. El poder de Dios manifestado en la búsqueda sincera, ¿sí?, obediente y fiel de Pablo y de Silas. Es un ejemplo maravilloso de la vida de Pablo, del apóstol Pablo, para nosotros, amados oyentes, para que así como él, tratemos nosotros también de estar comprometidos, vivir nuestra vida de fe de esa manera. ¿No es hermoso leer esa historia, leer eso que pasaba cuando Pablo y Silas? También recordemos otra cosa que le pasó en la vida de Pablo. Dice que cuando era llevado para Roma, para que fuera juzgado allá ante el tribunal romano, en el barco en que iban, ¿sí?, tuvo que encallar en una isla, porque estaba un viento, una marea, una tormenta fuerte. Tiraron carga y encallaron allá en esa isla. Y dice que se bajaron. Y dice que cuando estaban allí, Pablo se acercó a levantar una leña para ponerla en el fuego, pero una víbora venenosa lo picó, se le prendió de la mano. Y dice que los naturales de ese lugar, de esa isla, sabiendo y conociendo, viendo la víbora, qué tipo de víbora era, venenosa, muy venenosa quizás, ¿sí?, esperaban que Pablo se desmayara, es decir, que cayera muerto por el veneno que le había sido inyectado por la serpiente. Pero Pablo, con su fe en Dios, dice que caminó hacia la hoguera, puso su mano con la serpiente sobre el fuego y dice que el fuego quemó a la serpiente y ésta se desprendió de su mano
Y Pablo siguió caminando y jamás se desmayó. Es decir, el veneno no surtió efectos ni en la sangre ni en el cuerpo de Pablo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba con Pablo. El Espíritu Santo de Dios estaba con Pablo. Y el veneno no pudo hacerle nada al cuerpo de Pablo. ¿Por qué? El poder, la unción del Espíritu Santo es mayor que cualquier cosa. ¿Sí? Recordemos que la palabra dice que aunque comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Pablo no la había comido, pero le había sido inyectado por los colmillos de la serpiente. Cosa mortífera, veneno, que podía morir. Y allí estuvo. Todos quedaron maravillados porque Pablo no le sucedió nada, no se murió envenenado. Así que, amados hermanos, por eso es importante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para nuestra vida de fe, para que nosotros podamos ver, conocer de primera mano, ¿sí? Y vivir confiadamente. Si Pablo no hubiera buscado conocer, anhelar conocer lo que Jesús podía hacer por él, ¿sí? Quizás en el desconocimiento de ese poder de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Dios en el que él había creído ahora, ¿sí? Había dejado todo por servirle y por seguirlo, por ser obediente y fiel a él. Si no hubiera tenido ese conocimiento, no se hubiera él preocupado de conocer más de Jesús, de buscar más de él. Recordamos que Pablo también fue teólogo, estudiaba las Escrituras. Entonces, él estaba lleno de ese conocimiento. Por lo tanto, él sabía. Por eso, cuando él vio que la serpiente se le prendió, él no gritó, no salió corriendo, no sacudió la mano para que se le desprendiera, no. Él ya sabía lo que Jesús y lo que Dios había hecho por él, todo lo que lo había hecho pasar y de dónde lo había librado. Por eso, ¿sí? Él, con tranquilidad y en paz, sereno, lleno de esa fe, ¿sí? De esa unción del Espíritu Santo, caminó lentamente. Y con el fuego se quitó a la serpiente. Y no se volvió a ver la herida para ver, no se volvió a ver la mano, no vio a ver si estaba mareado o qué. Él siguió caminando normalmente, sabiendo que ese veneno no le iba a hacer nada, porque él ya tenía el conocimiento previo en su mente y en su corazón. Esa fe viva lo movía y lo motivaba. Él no se preguntó ni le oró a Dios preguntándole en ese día: Padre, me ha picado una serpiente venenosa, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Vas a dejar que yo me muera? No, él no hizo nada de eso. Todo eso ya estaba en su corazón y en su mente. Ya él lo sabía, que él no iba a morir, porque él creía en Dios. Él era fiel a Dios. Él estaba trabajando para el reino de los cielos, predicando el evangelio. Estaba enfrentando a las autoridades romanas por predicar el evangelio de Dios. Y él estaba tranquilo y gozoso y pudo dar ese testimonio tanto a los que lo llevaban preso, a los compañeros que viajaban con él en el barco, que trabajaban en ese barco, y a todas las personas que estaban ahí en esa isla. Estaba él dando testimonio con esa actitud, de esa manera, del Dios en quien había creído, un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que lo había librado y lo estaba librando de circunstancias difíciles, circunstancias que conllevaban la pérdida de la vida. A cualquier otro que hubiera mordido esa víbora, lo más probable es que hubiera fallecido, hubiera muerto envenenado. Pero fue a Pablo, el discípulo de Dios, el que dejó todo, el que con un convencimiento total, con una fe viva, se dedicó en cuerpo, alma y espíritu a predicar el evangelio de Dios. No le importaba nada. Pablo dijo: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, que comiera o no comiera, a Pablo no le importaba. A él lo único que lo motivaba era predicar el evangelio, hablar del evangelio de Dios. No le importaba si comía o no comía, no le importaba si bebía o no bebía, no le importaba si estaba preso o estaba en libertad. Aún en la cárcel, él daba demostración de que era un hijo de Dios, que había creído en un Dios vivo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, que le había dicho que no lo iba a dejar y nunca lo iba a abandonar. Y esa era la fe de Pablo. Y así caminaba él, así vivía Pablo cada momento de su vida. Y Dios lo respaldaba. Jesús estaba con él y la unción del Espíritu Santo de igual manera. Por eso él no dudó, él no se preguntó. En la cárcel podemos ver, él no lo azotaron, le hicieron todo lo que hicieron y allá estaba. ¿Y qué hizo allá? Adorar y cantar himnos al Señor.
Y vemos el respaldo de Dios. De inmediato envió a su ángel y allí está. Tú y yo nos preguntamos quizás, ¿cuándo sucederá esto en nuestras vidas? Cuando nosotros vamos a cantar, a adorar al Señor, le vamos a orar al Señor y vamos a ver la respuesta, la ayuda, la contestación de Dios de manera inmediata, como Pablo, de manera inmediata como para Daniel, solamente que allí hubo oposición del príncipe de Persia, pero la ayuda fue enviada de inmediato. Dios sabía quién estaba orando, quién estaba clamando, quién estaba pidiendo ayuda y envió la ayuda de inmediato. Pero sabiendo el propósito para qué era, el príncipe de Persia se opuso por 21 días, pero aún así a los 21 días la ayuda llegó. Y vemos que con Pablo y Silas fue de inmediato. Medianoche estaban ellos orando y cantando y dice que todos los presos los oían. El testimonio que estaban dando de la vida de Dios, de la vida de ese Dios en quien ellos creyeron. Y miren qué importante y qué poderoso es el testimonio de los hijos de Dios. Qué importante es. Dice que todos los presos lo escuchaban. Y qué maravilla sucedió allí. El carcelero salió y al ver las puertas abiertas sacó su espada y se iba a matar. ¿Y qué sucedió? Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. Ese testimonio del carcelero que también vio cómo los lastimaron, cómo los hirieron, a dónde los había puesto, que le había puesto las cadenas, el cepo y las puertas abiertas, y que los escuchó cantar himnos. Ese testimonio que ellos dieron de fe lo llevó al carcelero a decir, bueno, el Dios en que estos creen realmente es un Dios vivo, porque estoy viendo cómo puede ser que se abrieron las puertas, que las cadenas cayeron. Solo un Dios vivo, un Dios de poder puede hacer esto. Y ese es el Dios de Pablo y de Silas. Y yo quiero creer. Y tanto vino que dice que corriendo vino y se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para poder creer y gozar de esas bendiciones del Dios de ustedes. Pablo le respondió simplemente y sencillamente, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y vemos que a partir de ese momento todo se empezó a dar. El carcelero creyó, el carcelero los llevó a su casa, les pidió que los curó sus heridas, les dio de comer, les pidió que le hablaran más a él y a su familia, a todos los que estaban en su casa del Evangelio de Dios. Y Pablo y Silas lo hicieron, les hablaron más del Evangelio de Dios. Ellos creyeron y fueron bautizados. Ven todo lo que sucede cuando los hijos de Dios somos fieles, obedientes, esforzados y valientes. Cuando vivimos esa vida realmente tomados de la mano de Jesús. Cuando vivimos a través del conocimiento de lo que Él es y lo que puede hacer sin dudar, con una fe completamente en Él, dependiendo totalmente de Él. Porque así vivió Pablo desde el primer día en que ya fue convencido y convertido. ¿Sí? Desde ese primer día Pablo vivió de esa manera, con un convencimiento total, con una entrega total, dependiendo totalmente de su Dios. Y vean todo lo que Dios hacía a través del testimonio y la vida de Pablo. Qué hermoso, amados hermanos. De una actitud, de una conducta en medio del sufrimiento en una cárcel, vean lo que vino. No solamente vino un alma, vinieron varias almas allí en Filipos. Por eso es que se creó una iglesia grande en Filipos, pero inició de esa manera. Pablo y Silas llegaron y salieron un día de reposo a la oración que se hacía por la puerta al lado del río. Y allí había una mujer que oraba. Y esa mujer Dios la usó para que llevara a Pablo y Silas a su casa y les ofreciera de comer. Y de allí vino, ¿sí?, el celo de los romanos. Y los acusaron ante el tribunal y los castigaron. Pero miren, todo era el propósito de Dios para que allí el carcelero se convirtiera, él y su familia y todos los que estaban en su casa. Y así inició esa iglesia allá en Filipos. Almas para los pies de Cristo. Y la palabra dice que cuando un pecador, un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínense, el carcelero, su familia y otros que estaban en su casa, sus sirvientes. No sabemos cuántos específicamente, pero ya eran varios. Entonces, ese día no hubo solamente fiesta en los cielos, sino un gozo tremendo, porque no solamente un alma, sino muchas almas vinieron a los pies de Dios, se arrepintieron. ¿Ven? Ese es el poder de Cristo, que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, amados hermanos, amados oyentes. Y esa es la vida que nosotros debemos de buscar llevar.
Vivir de esa manera, creciendo en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo qué es lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden hacer por nosotros. Por lo tanto, debemos de buscar, como Pablo, esa revelación, ese conocimiento del Padre, de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo, para que una vez teniendo ese conocimiento, ¿sí?, podamos vivir con confianza, sin preocupaciones. Porque hoy en día todavía vivimos con preocupaciones, preocupándonos qué cosas, por esto, por aquello, por tantas cosas urgentes que para nosotros son así. Pero eso es lo urgente. Lo importante es esto, adquirir ese conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Para que la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros conocemos esa verdad, tenemos esa revelación, ese conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho, qué puede hacer y qué va a seguir haciendo por nosotros, por cada uno de nosotros, ese Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podremos vivir más confiadamente. Podemos vivir una vida dependiente totalmente de nuestro Señor, como Pablo y como Silas. Ir, venga lo que venga, nosotros sin preocuparnos. Nosotros hoy no vemos una serpiente venenosa, sino vemos ratas, cucarachas, y con eso ya salimos corriendo en lugar de agarrar algo para matarlas. Mayormente las mujeres, las jóvenes, ven una cucaracha, una rata, un alacrán y gritan y salen huyendo, salen corriendo. Cosas pequeñas, simples. Imagínense entonces una serpiente sabiendo que es venenosa. ¿Qué pasará? Vemos la diferencia entre la conducta de Pablo y nuestra conducta. A nosotros cosas pequeñas, cosas así, nos espantan, nos hacen correr y huir. Y vean a Pablo, no solo la vio, sino se le prendió, lo mordió. Y él con toda calma fue. Y como si nada. ¿Ven? Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios que depende totalmente de Él, que cree, que tiene una fe viva, una fe activa y una esperanza viva en su Dios, en su Señor. Eso es lo que nos falta, amados hermanos. Debemos tratar de alcanzar, si no la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, cuando debemos de tratar de alcanzar el nivel de Pablo, de esa fe de Pablo, de esa esperanza de Pablo, de ese creer de Pablo, de ese caminar de Pablo en este mundo, predicando el Evangelio de Dios, de Jesús. Es importante, amados oyentes, amada iglesia, amados amigos, es importante que busquemos vivir de esa manera. Vamos a leer unos mensajes que nos han llegado. La hermana Caro Rodríguez desde Ayapa nos dice: buenas tardes, pastor, bendiciones en el nombre de Jesús. Alejandra Jiménez nos dice: amén, pastor, Dios lo bendiga. Isabel Hernández, saludos y bendiciones en el nombre de Jesús, pastor. Que el Espíritu Santo que estuvo con Pablo esté con usted, amén, amén. Y con todos los que estamos conectados en este canal para seguir adelante. Así es, Dios bendiga sus vidas. ¿Sí? Y oro al Señor para que esta palabra, esta enseñanza, dé su fruto en todos y cada uno de ustedes que están oyendo allí y que se toman un tiempo para enviar un mensaje a su programa. La hermana Isabel Hernández, saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Isabel Hernández, ¿sí? También enviamos saludos hasta Pomoca, donde está nuestra hermana Isabel Hernández. Bendiciones para ella y sus hijos. Que Dios los bendiga. Y, amados hermanos, es importantísimo entonces que nosotros, ¿sí?, tratemos de vivir, de emular esa vida del apóstol Pablo y de todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, de los 70 que fueron enviados. Recordemos que los 70 fueron enviados a predicar por Jesús de 2 en 2. Y dice que allá donde andaban predicando el Evangelio de Dios, no solamente lo predicaban y las almas eran convencidas y creían y venían a los pies de Jesús, sino dice que también, ¿sí?, los demonios se les sujetaban. Cuando regresaron, ¿sí?, se lo contaron a Jesús, y Jesús, el Maestro, les dijo: pues no os alegréis de que los demonios se sujeten, sino alegraos porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida allá en los cielos, porque allá está nuestra ciudadanía. Debemos nosotros vivir de esa manera, convencidos. Nosotros hoy en día nos preocupamos tanto por todas las cosas de este mundo, por todas las cosas de este mundo, ¿sí?, por lo urgente, no por lo importante. Y lo urgente es este mundo. Pero nosotros por lo que debemos de preocuparnos más, porque es lo importante, es por alcanzar nuestra ciudadanía que está en los cielos.
Dice el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí tenemos una ciudadanía. Mexicanos, estamos en el país de México. Mexicanos, porque estamos en el mundo. ¿Sí? Tenemos una ciudadanía mexicana, pero no somos del mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía y para la eternidad, dice el versículo 20, que está ¿en dónde? Está en los cielos. Entonces, ¿será, amados oyentes, que nosotros ya hemos entendido eso? Parece que no lo hemos comprendido, porque nos preocupamos más por aquí, por la ciudadanía terrenal, por el qué va a ser de nosotros hoy, mañana. Estamos preocupados por todo, y todo lo que hay aquí se va a quedar, nada nos vamos a llevar. Por lo tanto, debemos de preocuparnos por nuestra ciudadanía que está en los cielos, que es celestial, ¿sí? Porque podamos nosotros alcanzar eso que dice el 21, el versículo 21. Termina el 20 diciendo: de donde también esperamos al Salvador. De los cielos esperamos a Jesús, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Este cuerpo lo va a transformar Él de la humillación nuestra, de todo lo que padezcamos aquí, de todo el escarnio, ¿sí?, que padezcamos aquí por causa de Él, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, a ese cuerpo glorificado de Jesús. Un día, ¿sí?, un día, nuestro cuerpo, este cuerpo, ¿sí?, va a ser transformado de la humillación en que hoy está en este mundo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. ¿Ven? Semejantes a Él, amados oyentes. ¿Y de qué manera? Por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí misma todas las cosas. Por ese poder que le fue dado cuando fue ascendido a los cielos, después de haber resucitado y vencido, recobrado, resucitado y haber vencido a Satanás, haber recobrado el cetro de la vida que le había arrebatado a Adán. Y Él recibió poder para todo ello, amados oyentes. Por lo tanto, nosotros estamos de esa manera, ¿sí?, viviendo. Pero debemos de tratar de vivir nuestra vida de fe con mayor entrega, ¿sí?, con mayor dedicación. Buscar realmente meternos y someternos a Jesús y dejar que Él haga todo. Recordemos ese versículo de la Biblia que dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí viene una palabra de seguridad. Si nosotros, como Pablo, nos dedicamos a buscar, a servir a Dios, a buscar ese reino de los cielos y su justicia, no vamos a tener que preocuparnos por nada, así como a Pablo. Dice que todo va a venir por añadidura. De lo que nosotros nos preocupamos hoy tanto, de las cosas de este mundo, ¿sí?, Vamos a dejar de preocuparnos, porque Dios lo va a enviar por añadidura. De esa manera, así como a veces en este mundo nos dedicamos con entrega total, con ahínco, a realizar nuestro trabajo secular que tenemos aquí, siendo puntuales, llegando antes de la hora, saliendo un poquito después de la hora de salida, no perdiendo el tiempo, sino haciendo nuestro trabajo lo mejor que se puede, y nos es entregado ese salario semanal, quincenal o mensual. Así nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos fieles y obedientes, dedicados, entregados, esforzados y valientes, realizamos nuestro trabajo para el reino de los cielos, buscamos con entrega, ¿sí?, al reino de Dios y su justicia, el salario, las bendiciones nos van a ser dadas por añadidura. Todo. Y no vamos a tener que preocuparnos de nada, amados oyentes, amados hermanos. Por lo tanto, debemos nosotros buscar vivir de esa manera. Debemos nosotros buscar permanecer asidos de la mano de Jesús de esa manera. Debemos buscar vivir nuestra vida de fe, nuestra vida como hijos de Dios, entregados totalmente. Hoy vivimos preocupados por tantas cosas, los afanes de la vida, las tribulaciones de este mundo, ¿sí?, nos quitan mucho tiempo de nuestra vida. El mayor tiempo de nuestra vida está dedicado a todo eso. En cuanto que como hijos de Dios, eso no nos debe de preocupar. Debemos nosotros de permanecer, de confiar en Dios, y Él va a proveer todo completamente. Pero ese es un nivel en el que todavía no estamos.
un nivel que todavía no hemos alcanzado, pero que con dedicación, buscando nosotros, ¿sí? Adquirir ese conocimiento, ese misterio, ese conocimiento de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, ese conocimiento de discernir la palabra de nuestro buen Dios, nos llevará a conocer esa verdad, a vivir una vida de fe, una vida como verdaderos hijos de Dios, como Pablo, ¿sí? Y vengan las cosas, por más difícil que parezcan, ¿sí? Cosas venenosas en las que nos puede ir la vida, crean que no vamos a morir si nuestra fe está completamente puesta en nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, en nuestro amado Padre Celestial, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y en nuestro amado Espíritu Santo de Dios, Espíritu de verdad, Rúa de Dios, viento y aliento de Dios. Amada Iglesia de Dios, amados hermanos, amados oyentes, nosotros estamos dedicados a vivir nuestra vida de fe, pero solamente por encimita. Participamos de actos de adoración cada vez que nos congregamos, pero estamos por encimita y Dios nos está llamando hoy a que nos metamos más. Pablo no vivió su vida por encimita. Cuando antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, hay dos tiempos, el pasado y el presente de Pablo. Saulo hizo muchas cosas malas, pero Pablo ya hizo muchas cosas buenas. Saulo le causó mucho sufrimiento a los creyentes. Después, siendo Pablo, sufrió mucho por Jesús. Saulo respiraba odio y muerte. Pablo oraba y cantaba himnos al Señor. Saulo persiguió a la iglesia. Pablo fue perseguido y sirvió a Dios. Saulo fue a Damasco con malas intenciones, pero ya Pablo iba tras la meta gloriosa y proseguía al blanco. Saulo vivía en su propia justicia, ya Pablo amaba la justicia de Cristo. Y ahí nos lo dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Podemos ver el cambio, ¿sí? Que hay un cambio totalmente radical, amados oyentes, ¿sí? Pablo amaba la justicia de Cristo. Saulo fue un perseguidor terrible. Pablo, un poderoso testigo y pastor fiel de Jesucristo. Podemos ver ese cambio de esa vida, de un perseguidor a ser redimido. Vemos, tú y yo, antes en el mundo llevábamos una vida, o quizás hoy todavía tengamos algo de la vieja vida, no nos hayamos despojado de todo de ello. Tenemos que dejar todo lo de la vieja vida atrás y entregarnos por completo, ser verdaderamente esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recordamos que dice que se nos dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Pero no estamos viviendo a plenitud ese poder de ser hechos hijos de Dios. Lo estamos viviendo por encimita, superficialmente. Pablo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero testigo y pastor fiel, discípulo fiel de Jesucristo. Por eso hizo tantas cosas, le pasaban tantas cosas y él fiel, cantando, alabando, y Dios lo respaldaba. Dios daba demostraciones de poder a favor de Pablo. ¿Quieres tú que la diestra de poder de Dios vaya delante de ti, esté contigo? ¿Quieres ver tú también el respaldo de tu Dios en el que has creído? Hay que someternos, hay que meternos más. No sigamos nada más en la orilla del río o en la orilla del mar, que las olas que llegan a la arena solamente nos cubren los pies. Ya no sigamos viviendo, estando parados de esa manera en nuestra vida de fe. Avancemos, caminemos más a lo hondo, metámonos más, sumerjámonos hasta que el agua llegue a nuestras rodillas, a nuestra cintura.
Sigamos teniendo ese conocimiento, esa revelación de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar con fe a meternos más, a sumergirnos más, a anhelar más, a buscar más. ¿Sí? Hasta que podamos estar allí con el agua al cuello, totalmente sumergidos, hasta el cabello. Y aprendamos a depender totalmente de nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados oyentes, esa palabra, ¿sí?, todavía quizás no se ha hecho una realidad en nuestras vidas, pero tenemos que hacer que se haga realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, oremos. Padre amado, Padre bueno, Dios de la gloria, gracias te damos por este tiempo, por estas instalaciones, Señor, y porque nos permites hacer enseñanza, predicar tu palabra, Señor, por estos medios. Que llegue, Señor, hasta donde es tu voluntad que llegue, que toque esos corazones, esas mentes y que transforme vidas, Padre amado, como dice tu palabra en el versículo 21 del capítulo 3 de Filipenses. La obra es tuya y tú eres quien la vas a hacer, amado Dios. Que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo guíe, enseñe, consuele y que siga intercediendo por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Dejo a esta audiencia, dejo esto, Señor, en tus manos y que venga tu reino a nosotros y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, lo declaramos hecho. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Nos vemos el jueves con la hermana Viviana. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Viernes con tiempo de rompimiento. Y Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Gracias.